Hola, buenos días y bienvenidos al encuentro Expoquimia Biodigital sobre el Green Deal, el segundo de esta serie organizado por Expoquimia Bio, un evento asociado a Expoquimia que nace con el objetivo de ser la palanca que ayude a generar y consolidar nuevas oportunidades de negocio en biotecnología a través de las diferentes oportunidades de los sectores que contribuyen a la misma. En 2019, la nueva Comisión Europea, con Ursula von der Leyen al frente, publicaba el Green Deal, el Pacto Verde, en el que marcaba un ambicioso objetivo, y es que Europa sea en 2050 el primer continente climáticamente neutro y libre de contaminación. 2050 parece una fecha muy lejana. Estamos hablando de 30 años, pero en realidad no lo es tanto, teniendo en cuenta el inmenso reto al que nos enfrentamos. Pues es un cambio de mentalidad a la hora de hacer las cosas no solo a nivel empresarial e industrial, sino también a nivel social. Para llegar con éxito a esa fecha es preciso apostar por la industria, por la colaboración público-privada y por la I+D+I, como ya venimos haciendo en el sector químico. Un sector que invierte más de 2.800 millones de euros en este ámbito como base para aportar soluciones a las soluciones que necesitamos. El 98% de las actividades económicas precisan de productos químicos en su cadena productiva, algo que convierte a la industria química en un sector fundamental y como tal, así lo reflejó la publicación de la Comisión Europea sobre el Pacto Verde Europeo. Productos, materiales, tecnologías y otros productos como paneles solares, baterías, turbinas eólicas, hidrógeno, aislante, edificios, productos electrónicos o incluso los productos farmacéuticos fabricados en Europa dependen de las soluciones innovadoras que nos proporciona la química y que permitirán dar respuesta a los ambiciosos objetivos del Green Deal. Muchas de las iniciativas del Pacto Verde son muy pertinentes y dependen no solo de la química sostenible, sino también de la biotecnología industrial, a través, como decía, de innovaciones en materiales y procesos avanzados. Y esto es precisamente lo que vamos a tratar de compartir con todos vosotros durante la siguiente hora, donde de la mano de un excelente panel de expertos conoceremos algunas de estas soluciones ya en marcha, muy innovadoras en campos muy diversos y en los que ya estamos trabajando. Comenzamos pues ya con lo que es las distintas intervenciones y bueno, pues antes de empezar las ponencias, indicaros que tenéis a la derecha un bloque donde pone preguntas, donde podéis ir formulando las cuestiones que luego yo iré trasladando a los distintos ponentes. Eso sí, por favor, os pedimos que indiquéis a quién va dirigida la pregunta. Empezamos, por tanto, con Anne-Chloé. Anne-Chloé Dedic es gerente senior de innovación en el Consejo Europeo de la Industria Química, CEFIC, en el que actualmente se centra en políticas de innovación y financiación y también en la temática de materiales avanzados. Además, es la coordinadora de la Plataforma Nacional de las Plataformas Nacionales de Química Sostenible. Anne-Chloé también es asesora de la Comisión Europea y de otras instituciones del sector químico en investigación, desarrollo e innovación. Anne-Chloé nos va a dar una visión global sobre el Green Deal y cómo es el camino hacia ese futuro sostenible. Anne-Chloé, the floor is yours. Buenos días a todos. Perdón, pienso que ya veis mi presentación. Sí. Pues muchas gracias por invitarme en este webinar. Yo trabajando en CEFIC y SUSCHEM, el EU Green Deal tiene especial importancia, pero es un plan tan ambicioso que aborda a todos los sectores. Intentar resumir en 10 minutos, que es un reto inmenso, porque el EU Green Deal es muy exhaustivo. ¿Qué son los objetivos? Bueno, primero, antes de hablar de los objetivos, este plan estratégico de protección del medio ambiente se presentó en diciembre de 2019
que fue justo al empezar la nueva Comisión Europea, cuando Ursula von der Leyen ha cogido la presidencia de la Comisión Europea. Entonces, muy importante, las dos palabras claves son el medio ambiente, pero también la economía. Se pretende con este plan tener el medio ambiente europeo más limpio, más verde, más saludable, mientras la economía se mantenga sostenible, resiliente y que se está creciendo. Eso es muy, muy importante. Aquí veis todos los ámbitos, todos los planes de acciones que hay en el Green Deal, ¿no? El Green Deal es un documento de más de 100 páginas y representa un paquete legislativo de más de 50 directivas, o bien que se modifican de manera profunda. Ciertas directivas se van a cambiar mucho, o bien incluso nuevas leyes, nuevos paquetes legislativos. Ese cambio se pretende hacer rápido. También es muy importante la rapidez, porque no tenemos mucho tiempo luchando contra el cambio climático y ya lo estamos viendo todos. Y ya ha empezado a salir ya muchas propuestas en 2020. Está todavía la agenda muy llena también este año. Se pretende ya llegar a todas las propuestas legislativas en los próximos 2 años. El gran paquete que podéis ver en el esquema, que es la neutralidad climática, entonces como Cristina lo ha dicho, es llegar a un continente neutro climáticamente a 2050, y también un paquete sobre las energías renovables y también mejorando la eficiencia energética. ¿Qué pasa qué es el gran cambio aquí? Es que la ley, se llama la ley, the Climate Law, la ley climática, que está todavía en discusión, que está ya propuesta, pero hay todavía discusiones entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo por tener objetivos a 2030. Hay muchos debates porque queremos básicamente doblar los objetivos de reducción de emisiones de gases a efecto invernadero en los próximos 10 años comparado con los últimos 10 años, es decir, reducir de 55% a 2030. Y eso sí que es un reto muy grande para todas las empresas, básicamente. Bueno, eso es lo principal. En las energías renovables es toda la revisión de la directiva, básicamente. Una cosa nueva ahí también es abordar la pobreza energética. Eso es nuevo. Luego hay todo un paquete de movilidad sostenible, ¿no? Una estrategia para la movilidad sostenible y inteligente. Aquí es todo sobre el vehículo eléctrico, los puntos de carga públicos, normas más estrictas de contaminación atmosféricos para los vehículos de motor de combustión, que van a seguir existiendo por lo menos 10, 20 años. Y también trabajar sobre el sector marítimo, que es importante, donde hay muchas mejoras que aportar. Otro paquete es la biodiversidad. Hay toda una estrategia, tan como una estrategia forestal para la Unión Europea. Ahora, que concerna mucho la química, nosotros es la contaminación cero para Europa. Entonces, ahí hay un plan de acción contra la contaminación del aire, un plan de acción para aumentar la calidad del agua y las contaminaciones industriales. Y sobre todo, una cosa que estamos abordando con mucha atención, mucha motivación en CEFIC,
y sobre todo en SUSCHEM para las tecnologías que desarrollar es precisamente la química sostenible. SUSCHEM está ahí para ayudar a desarrollar esta estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas. Entonces se pretende vaciar todo el entorno de sustancias tóxicas y ahí ya hemos empezado a trabajar en SUSCHEM en desarrollar unas prioridades en innovación para este plan. Luego, un plan muy comprensivo, que es el plan de acción de economía circular. Es un nuevo plan de acción comparado con el plan previo, mucho más comprensivo. Tiene una iniciativa de productos sostenibles que nos van a tocar a todos. Un paquete legislativo se va a presentar antes de final de este año. Y por daros un ejemplo, en este paquete legislativo se va a proponer pasaportes digitales para todos los productos. ¿De qué productos estamos hablando? Va a ir estos sectores o categorías de productos están en este plan de economía circular. Se trata de los textiles, por ejemplo, como sector prioritario, productos electrónicos, también todos los productos de los sectores de energía intensiva, como la química, por ejemplo. Todavía no sabemos, hay muchas incógnitas. No sabemos cómo se va a organizar. Hay toda una consulta que se va a organizar, bueno, se va a sacar en muy breve la consulta sobre esta iniciativa. Yo creo que para todo el sector de la química es muy importante. ¿Qué más puedo decir? En este plan de economía circular es notable observar que hay también un plan estratégico sobre las baterías. Y habéis podido ver que hay una propuesta legislativa sobre las baterías que se publicó en diciembre y esta propuesta legislativa está sobre las baterías sostenibles y se pretende tener objetivos, por ejemplo, de reciclaje de las baterías y es por eso que está en este plan de economía circular y porque también sigue todos los elementos de la iniciativa de productos sostenibles. Luego, un gran paquete es la parte agrícola, ¿no? Que se va a desarrollar planes estratégicos nacionales que reflejan plenamente la ambición del Pacto Verde, ¿no? Y se pretende, por ejemplo, reducir los pesticidas químicos, otro tema que está muy cerca a la química, ¿no? Y también la parte alimentaria. Mejorar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Una parte importante de este Pacto Verde es que nadie se quedará atrás. Y ahí ya hay toda una parte de financiación. Habrá financiación especial para los que están más detrás, por ejemplo, para mejorar sus emisiones para reducir sus emisiones de CO2. Lo siento que no voy a tener tiempo de ir a mucho más. Una parte importante es obviamente la investigación. Deciros que 35% del presupuesto de Horizon Europe, el nuevo programa marco para la innovación, se va a dedicar a las actividades del clima. La digitalización es clave para todos estos plan de acciones que hemos visto. Y también se va a construir un marco de competencias. Eso es muy importante. Y de hecho, la comisaria Gabriel dirige a investigación e innovación, pero también educación y digitalización. Entonces, forma todo un conjunto. Y las competencias muchas nuevas competencias se tienen que desarrollar. Por último, el Innovation Principle es tener en cuenta lo máximo en las legislaciones, tener en cuenta la innovación y las evoluciones tecnológicas
muy rápidas. Y también estamos pidiendo, y creo que sí que se va a observar una coherencia de todas estas legislaciones. Es un poco la parte nueva de este pacto verde muy ambicioso. Y después, entonces, habrá muchos ejemplos de cómo se trabajará en estas prioridades del Pacto Verde. Pues muchas gracias, ya he terminado mi presentación. Muchas gracias, Anne-Chloé, por ajustarte también al tiempo y, sí. porque no tenías una tarea fácil, contar todo el Green Deal y todas las políticas relacionadas y cómo nos va a afectar. Eso es verdad. La verdad es que no es fácil, pero bueno, luego habrá tiempo para poder debatir un poco más durante el turno de preguntas. Muchas gracias. A continuación, gracias. Con María López Abelairas, doctora en Ingeniería Química por la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente coordinadora del área de bioprocesos en IDENER. Ha participado en 11 proyectos europeos de investigación, coordinando uno de ellos, dentro de las temáticas de aprovechamiento del CO2, aguas residuales y biorefinerías. Es autora de más de 20 artículos en revistas indexadas y comunicaciones en congresos, además de una patente. María nos va a hablar sobre la captura y utilización de CO2 en el marco del Green Deal, una temática sin duda muy relevante porque no solo contribuye a alcanzar ese objetivo de neutralidad climática, sino que también contribuye a la economía circular de la que Anne-Chloé nos estaba hablando hace unos minutos. María, cuando quieras. Pues muchas gracias. Lo primero, muchas gracias a la organización por haberme invitado a participar en este interesante evento. Muchas gracias también a la presentación de Anne-Chloé porque realmente era un reto tratar de explicar el Green Deal en 10 minutos y la verdad es que creo que lo ha resumido muy bien. Entonces ahora voy a compartir mi presentación. Y como bien os ha comentado Cristina, en esta presentación trataré de centrarme un poco más en el punto que había comentado Chloe sobre esas emisiones de efecto invernadero y cuál es dentro del marco de este Green Deal. Lo primero, simplemente comentaros brevemente de dónde vengo, dónde trabajo, que es la empresa IDENER. Estamos aquí en Sevilla, situados. Bueno, es una empresa que trabaja en desarrollo de herramientas de computación, aprovechando el gran desarrollo de los recursos computacionales que tenemos en los últimos años para la mejora, para la optimización y el escalado de procesos innovadores. Aquí simplemente veis algunos números para ver el aumento que hemos tenido en los proyectos, el número de proyectos debido a la importancia cada vez mayor del uso de estas herramientas. ¿Qué hacemos en el área de biotecnología? Bueno, para también enfocarnos un poco y ver cómo nos encuadramos también en este tema de la reducción de emisiones. Bueno, en nuestro caso, nosotros partimos desde el comienzo, desde los primeros pasos de los desarrollos procesos, desarrollando, por ejemplo, modelos metabólicos para biocatalizadores en procesos, por ejemplo, como serían los de la captura y la conversión de CO2. Combinamos esta información con modelos de procesos y con toda esta base podemos hacer la ingeniería del proceso tratando de optimizarlo desde el principio, desde los primeros pasos, lo cual supone muchas ventajas económicas y teniendo en cuenta que esa sostenibilidad en términos económicos y en términos ambientales. Ahora, después de esta breve introducción, ya voy directamente al tema de la presentación. Bueno, evidentemente de Green Deal no voy a contar mucho más, Anne-Chloé lo ha hecho excelentemente en tan poco tiempo. Como ella comentaba, pues uno de estos puntos principales dentro del Green Deal sería la reducción de las emisiones de efecto invernadero para lograr esa neutralidad climática en 2050, como ambiciona la Comisión.
También, como ha dicho Anclo, es un objetivo muy ambicioso, o sea, tenemos que doblar la velocidad a la que reducimos nuestras emisiones para llegar a esos objetivos. La Comisión, en principio, se había planteado tener un 60% de reducción de emisiones en 2030, en el año 2030. Dentro de este objetivo no se incluían las tecnologías de eliminación de CO2 en un principio, no se veía como necesario para reducir esas emisiones, es decir, simplemente se basaba en la reducción de las emisiones, en disminuir las emisiones que producían pues, el transporte, los procesos industriales actuales, sin tener en cuenta esas tecnologías de eliminación. En cambio, el alto comisionario ha hecho una actualización en enero de 2021 indicando que, bueno, nuestro objetivo sería el 55% de reducción de emisiones en 2030, efectivamente, pero teniendo en cuenta esas tecnologías de eliminación de CO2, esas tecnologías que capturen y almacenen o conviertan ese CO2 a partir de nuestros procesos industriales actuales o a partir del aire directamente. ¿Qué tecnologías, qué medios tendríamos para capturar ese CO2, para convertirlo, para almacenarlo? Bueno, lo he repartido en dos bloques principales, pero evidentemente aquí no se incluyen todas las soluciones que podemos encontrar. Una serían las soluciones que están más inspiradas en la naturaleza, que como ya conocemos, nosotros tenemos sumideros naturales de CO2 en la naturaleza, como serían las plantas, como es el suelo, como es el océano. Entonces, aquí, bueno, el hombre ha identificado esos sumideros de CO2 y se trataría de mejorar o de realizar acciones para aumentar el potencial de captura de estos sumideros. Entonces, podrían ser acciones como desde plantar árboles hasta, por ejemplo, tratar el suelo para permitir que ese carbono quede secuestrado más tiempo en el suelo, ese carbono del CO2. Por otro lado, tenemos soluciones más tecnológicas que se han llevado a un gran desarrollo en los últimos años. Por una parte tenemos nuestro CO2, lo podemos coger en un proceso industrial, pero lo podemos coger directamente del aire también. Entonces ahí tendríamos tecnologías de captura directa del aire para la captura y la conversión. No solo podemos almacenar, sino también capturar, ¿no? Convertir nuestro CO2. Entonces, bueno, estos serían procesos de captura y utilización para producir productos de alto valor añadido. Nuestro CO2 no es solo un problema, también es una fuente de carbono que podemos utilizar. Por la parte de las bioindustrias, el desarrollo de las biorefinerías, que también es fundamental para compaginar con los procesos industriales actuales más químicos. Aquí desde el principio se ha visto como una necesidad importante la sostenibilidad del proceso ya desde su diseño inicial. En este caso, entonces, en las biorefinerías, el diseño ya está pensado también para incluir esta parte de captura, es decir, el CO2 que se produce a partir de los procesos de conversión de la biomasa, ya sea de procesos físico-químicos, fermentativos, se trataría también de capturar in situ para que esas emisiones no se emitan al medio ambiente. Como os comentaba, en la parte de las soluciones basadas en la naturaleza, bueno, pues tenemos distintos sumideros naturales. En el mar, en los océanos, en el subsuelo, en las plantas. Aquí, en todos estos puntos, la biota que nos podemos encontrar en todos estos ambientes es fundamental para permitir esa captura. Y el hombre lo que ha hecho es, en muchos casos, tratar de potenciar estas técnicas, estos sumideros, mediante, por ejemplo, plantaciones masivas, o también utilizar esto como fuente de inspiración para procesos industriales posteriores para la captura y la conversión. Bueno, aquí simplemente os muestro más la parte de las soluciones tecnológicas. Para almacenar, para convertir nuestro CO2, bueno, tenemos que tener en cuenta distintas etapas. La primera de ellas sería la captura. Nosotros podemos capturar nuestro CO2 a partir de una corriente industrial que se irriga en ella o a partir del aire directamente. Aquí hay distintas técnicas que se pueden
que se pueden aplicar para la parte de la captura. Unas de las más, aquí, bueno, en esta gráfica podéis ver que cuanto más a la derecha están, más cerca del mercado están, es decir, más madura es la tecnología. Entonces, las tecnologías más maduras en este caso serían, por poner un ejemplo, las de explosión. En estas tecnologías se utilizan solventes para absorber ese CO2 de nuestra corriente, lo absorbemos en nuestro solvente y después para separar del resto de los componentes que hay en esa corriente gaseosa y lo pasamos a una etapa posterior donde separamos ese CO2 de nuestro solvente para tenerlo mucho más concentrado en una corriente gaseosa que lo teníamos al principio. María, 2 minutos. Vale, gracias. Por otra parte tenemos también la parte de después de capturar nuestro CO2 y de concentrarlo, tendríamos la parte de acumularlo, de almacenarlo y transportarlo. Para eso necesitamos comprimirlo y moverlo a partir de estructuras de canalizaciones o a partir de, por ejemplo, de barco. Y la otra parte tendríamos el uso que se hace de CO2. Actualmente hay procesos industriales que están más desarrollados, como por ejemplo la producción de urea o el uso directo del CO2, por ejemplo como CO2 supercrítico, pero también se están desarrollando procesos muy interesantes en la parte de nuevos combustibles y químicos y materiales poliméricos a partir del CO2, que están en unos TRLs, en unos niveles de madurez más bajos. Bueno, entonces aquí vemos que en la parte de estos procesos actuales tenemos ciertas limitaciones. Lo primero es que los costes son muy elevados, lo que hace que su implementación, no se pueda hacer una implementación amplia de estas tecnologías. En gran parte debido a que son tecnologías que son energéticamente costosas, como en la parte de la captura. También necesitamos infraestructuras adecuadas, por ejemplo, para transportar y para almacenar ese CO2. Y además los productos actuales que se desarrollan a partir de CO2 realmente tienen un tiempo de vida bastante corto. Por ejemplo, si pensamos en los combustibles, pues se producen, se queman y automáticamente el CO2 vuelve a ese medio ambiente. ¿Cómo puede contribuir la biotecnología aquí? Bueno, aquí la biotecnología puede ayudar mucho porque en la naturaleza tenemos buenos ejemplos de microorganismos, de biocatalizadores que pueden convertir ese CO2 y convertirlo en una amplia gama de productos muy interesantes para la aplicación y para el uso. Aquí tenemos, además, en los últimos años se han desarrollado un montón de, digamos, armas para mejorar esos biocatalizadores que podemos encontrarnos, por ejemplo, con la ingeniería metabólica y además que van de la mano del desarrollo de tecnologías de Big Data que nos permite hacer screenings en base de datos para encontrar microorganismos que sean de interés y además de la parte del modelado matemático para mejorar esos microorganismos mucho para la conversión de ese CO2 y aumentar ese rendimiento y esa viabilidad del proceso. Aquí simplemente os quería mostrar un ejemplo de esa aplicación de la biotecnología para la captura y la conversión de CO2, que es el proyecto en el que estamos participando, que es BioRecover, que es un proyecto del anterior programa H2020. La idea la podéis ver aquí del proyecto, que sería básicamente a partir de procesos industriales que producen mucho CO2, como serían las cementerias y la industria petroquímica, se captura ese CO2, se convierte en este caso a ácido láctico y a isobuteno a partir de conversión utilizando plataformas microbiológicas y utilizando distintas técnicas para la conversión, que serían técnicas fermentativas con bioreactores a alta presión o bioelectroquímicas, utilizando sistemas electroquímicos para la conversión de ese CO2 y utilizando los microorganismos como catalizadores. En este proyecto participan 12 partners de 9 países distintos. Se incluye, muy importante, es destacar que aquí están participando tanto empresas cementeras como petroquímicas, que son los productores de CO2, como las empresas que van a aplicar los productos finales que se van a producir, que son el ácido láctico y el isobuteno, que son Arkema y Naturwash.
Y estos, bueno, son un poco... Estamos ya fuera de tiempo, por favor, cuando puedas, ves terminando, por favor. Sí, esta ya es la última diapositiva, Cristina. Simplemente comentaros que para que podáis tener más información sobre el proyecto lo podéis encontrar en esta página. Creo que la pondré en el chat para que tengáis también acceso, para que tengáis más información. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias, María, y perdona por cortarte justo en el final, pero si no, ya sabes que no llegamos. Pero bueno, yo os animo a que tanto a María como al resto de ponentes pues les trasladéis vuestras preguntas a través del chat para luego la parte final del debate. Jean-Chloé ha mencionado durante su intervención la publicación del Plan de Acción de Economía Circular y cómo, bueno, pues cómo este plan de acción ponía el foco en, bueno, pues en distintas cuestiones, entre ellas, bueno, pues el plástico o el sector industrial. Y cómo precisamente a través de la I+D+I se podrá alcanzar la circularidad plena. Para hablarnos de unas vías, de una de las vías, concretamente la enzimática, para tratar esos residuos plásticos, contamos con Miguel Alcalde, profesor de investigación del CSIC y fundador de EvoEnzyme. El doctor Alcalde es biólogo de formación, con un postdoctorado en Caltech, en el grupo de la profesora Frances Arnold, y actualmente es gestor de la Agencia Estatal de Investigación y coordinador de la sección de Biotecnología Molecular y Biología Sintética de la Sociedad Española de Biología Molecular. Miguel, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina, por la introducción y, bueno, muchas gracias al comité organizador por darme la oportunidad de estar en esta mesa redonda. Yo voy a hablar un poquito acerca de la degradación enzimática de plásticos con biocatalizadores diseñados a medida. Pondré un caso de estudio para comentarlo brevemente. Bueno, como ya ha comentado anteriormente Jean-Chloé, en el Gran Pacto Verde Europeo lo que se persigue al final es tener emisiones cero. Y para ello, pues hay que hacer un gran esfuerzo en sectores como la energía, la construcción, diferentes aspectos industriales y, por supuesto, el transporte. Y en este marco conceptual, el tema de los plásticos es un problema acuciante, ¿no? Tan solo en el año 2019 en Europa se produjeron cerca de 60 millones de toneladas. Esto a nivel mundial supone cerca de 370 millones de toneladas. Y la gestión de esos plásticos no es fácil. Estamos muy lejos de conseguir una gestión adecuada de los plásticos, de una degradación o incluso de una valorización de los mismos. Si echáis un vistazo a esta diapositiva, los plásticos los podemos clasificar en función del uso que se les dé. También, por supuesto, en función de sus propiedades, si son termoplásticos, si son termosets. Desde un punto de vista de degradación o de biodegradación de los plásticos, cómo puede contribuir la biotecnología y la biocatálisis en particular a la degradación de plásticos. Bueno, hay que tener en cuenta que los plásticos los podemos ubicar en dos grandes familias desde un punto de vista degradativo, plásticos que pueden ser hidrolizables y plásticos que no son hidrolizables. En cualquier caso, sí que es cierto que al final nos vamos a encontrar con plásticos que contaminan el medio ambiente, mezclas de los mismos, y es muy difícil, sin una gestión previa que permita clasificar los distintos plásticos, poder realizar una acción que sea eficiente en la degradación de los mismos, dado que es muy difícil encontrar un microorganismo universal o una enzima universal que degrade todo tipo de plásticos. Y como digo, en el mejor de los casos vamos a tener, con suerte, los plásticos de alguna manera acumulados en vertederos, como el que se representa en este vídeo, que de alguna manera pueden ser posteriormente tratados para su reciclado o valorización. Pero lo que habitualmente vemos, desafortunadamente, es pues, la contaminación de mares y de otros ecosistemas de una manera muy preocupante. Y dejando a un lado también el tema de los microplásticos, ¿no? Estos plásticos que tienen dimensiones inferiores a 5 milímetros y que, por supuesto, ya están incorporados en la fauna y finalmente llegan también al ser humano, ¿no? Y en este punto surge nuestra compañía EvoEnzyme, que es la primera compañía nacional que aborda el diseño de enzimas a medida mediante evolución dirigida para distintos sectores. Estamos enfocados tanto en el sector farmacéutico,
químico como en el medioambiental. Es un spin-off del Instituto de Catálisis del CSIC, procedente de mi grupo de investigación, donde llevamos a cabo pues, años de trabajo en la temática de diseño de enzimas por evolución dirigida. Las enzimas, como todos sabéis, son catalizadores que llevan a cabo la mayor parte de las reacciones químicas en los seres vivos y que, por lo tanto, pueden hacer mucho más eficientes numerosos procesos energéticos, medioambientales, industriales, constituyendo un jugoso mercado de más de 9.000 millones de euros anuales. Sin embargo, las enzimas, tal y como aparecen en la naturaleza, generalmente no pueden ser utilizadas de una manera directa para un proceso determinado, como por ejemplo la degradación de plásticos, y necesitan ser diseñadas, mejoradas genéticamente de la mano de una estrategia disruptiva conocida como evolución dirigida, que es lo que hacemos en la compañía, evolucionamos enzimas. La evolución dirigida lo que hace es explotar el inmenso potencial de la evolución natural para el diseño de biocatalizadores con propiedades mejoradas que puedan ser aplicadas a casos muy concretos. Por ejemplo, la degradación de plásticos, incluso a la captura de CO2, como ha comentado mi anterior compañera. Y bueno, realmente ha supuesto una revolución biotecnológica porque mi mentora en la tecnología, la profesora Frances Arnold, propuso esta idea a principios de los años 2000 y realmente, bueno, ha conllevado a que incluso por la invención hayan concedido el premio Nobel porque ya se ven productos reales, no solamente en campos farmacéuticos, sino en campos como pueden ser la producción de biocombustibles o la captura, como he comentado hace un momento, de CO2. Y en este sentido, bueno, nuestra compañía, en lo que es la temática de plásticos, en el campo en el que estamos ahora mismo comentando dentro de esta mesa redonda, estamos a través de contratos industriales con distintas empresas y también de diferentes acciones, como por ejemplo la plataforma Susplast, que es una plataforma interdisciplinar del CSIC para plásticos sostenibles, coordinada por la profesora Ausi Pireto, o a través de la Fundación Repsol, a través de su fondo de emprendedores en el cual hemos sido acogidos y nos están impulsando también para la temática de degradación enzimática de plásticos, y particularmente en el proyecto Vicente, que es el caso de estudio que he traído a la mesa redonda, donde también pues, estamos investigando, somos partners activos de este proyecto europeo en el que estamos investigando la degradación de un tipo muy particular de plásticos. El proyecto Vicente, como caso de estudio traído a la mesa redonda, comento que es un proyecto de la Biobase Industries donde un consorcio de diferentes industrias y también grupos académicos está afrontando el reto de intentar degradar y valorizar los composites termoestables. Los composites termoestables son un tipo especial de material de plástico constituido por resinas de diferente naturaleza fenólica, epoxi, vinilester, poliéster, que además se encuentran reforzados por fibras de vidrio o de cuarzo, o de carbono, perdón. Y además, este tipo de materiales, pues bueno, son muy utilizados en sectores tan importantes como son el aeronáutico, el ferroviario, el automovilístico, en la construcción. Sin embargo, la mayor parte de los composites termoestables no tienen un ciclo de vida, digamos, una economía circular viable, y la mayor parte, el 70% aproximadamente, acaban en vertederos en el mejor de los casos. Como digo, el consorcio está constituido por diferentes expertos en la temática, desde el aeropuerto de Teruel, Acciona en su división de construcción, Ernova, está coordinado por AITIP, que es un centro tecnológico de Zaragoza especializado en la formulación de materiales, la Universidad Técnica de Delft o nosotros mismos. Y bueno, lo que afrontamos dentro de este proyecto es utilizar enzimas que en la naturaleza están implicadas en la degradación de la madera. Son enzimas que son producidas por este tipo de hongos que podéis ver en este vídeo. Son hongos de podredumbre blanca que lo que hacen es secretar, si echamos un vistazo más de cerca, un conjunto de enzimas de un elevado espectro de acción. Son unas oxidorreductasas que se llaman enzimas ligninolíticas porque degradan la lignina de la madera. La lignina es un polímero altamente recalcitrante y lo que estamos haciendo dentro del proyecto es intentar de alguna manera diseñar a medida estas enzimas, no para que degraden lignina, sino para que degraden los materiales poliméricos, las resinas de los composites. Y para ello estamos diseñando diferentes herramientas
de generación de diversidad genética. Estamos introduciendo mutaciones, recombinaciones de los materiales genéticos de estas enzimas para, como digo, diseñarles unas nuevas actividades que permitan la degradación de este tipo de materiales. Generamos librerías de variantes que posteriormente exploramos utilizando métodos automatizados de cribado masivo de miles de variantes, como digo, para finalmente escoger aquellos mejores candidatos y someterlos a nuevos ciclos de evolución dirigida hasta que obtenemos la mejora y la aplicación deseada. Esto resume un poquito lo que es la filosofía del proyecto Vicente. Lógicamente no vamos a tratar sobre los materiales crudos, para ello tenemos una serie de partners que lo que hacen es realizar un pretratamiento físico-químico o incluso mecánico, de tal manera que este material posteriormente pueda ser de alguna manera más atacable por las enzimas que estamos diseñando en el laboratorio. No solamente nos planteamos la degradación de los composites, sino también la valorización de los mismos en productos de interés químico e industrial. Y bueno, finalmente he cogido esta diapositiva, me he permitido coger esta diapositiva de un artículo reciente publicado por el grupo del profesor Bonsayer, en el que resume muy bien el futuro de lo que sería, digamos, una biorefinería de plástico partiendo de biomasa o partiendo de gas, como puede ser CO2 o como puede ser hidrógeno verde. Podemos producir bioplásticos, biopláticos que además puedan ser biodegradables y posteriormente hacer uso de la biocatálisis, incluso de la microbiología para la degradación o para la valorización de los mismos. Estamos lejos de esta meta, pero yo creo que la biotecnología tiene mucho que hacer en este campo y bueno, van a ser unos años excitantes que veremos un desarrollo importante. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Miguel, por ajustarte también al tiempo y por introducir un concepto tan novedoso como el de la última transparencia de lo de las biorefinerías de plástico. Sin duda tenemos muchos retos por delante y obviamente pues, hay que recurrir a todas las disciplinas para poder dar respuesta a esa solución. Recordaros que podéis seguir formulando vuestras preguntas tanto para Miguel como para el resto de ponentes. Y para finalizar con la ronda de presentaciones y para hablarnos de los gases industriales como aceleradores hacia el desarrollo sostenible, contamos con Sonia Guri, responsable del Grupo de Agroalimentación y Tratamiento de Aguas de Carburos Metálicos. Sonia es doctora en Ingeniería Agronómica y durante más de 10 años trabajó en el IRTA, en el Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias, como investigadora y especialista en transferencia de tecnología, para unirse en 2005 a Carburos Metálicos. Sonia, cuando quieras. Gracias, Cristina, por la presentación y gracias también a la organización por invitarnos a participar en el evento. Yo pertenezco al departamento de I+D de Carburos Metálicos, como ya ha comentado Cristina, y voy a explicar brevemente qué es lo que desde Carburos estamos haciendo para que la producción de nuestros gases industriales sean una palanca para el desarrollo sostenible y así contribuir con los objetivos del Pacto Verde Europeo. Voy a dar unas pinceladas de nuestra empresa. Carburos Metálicos fue creada en 1897, ya contamos con casi 125 años de historia. Nosotros producimos y distribuimos gases industriales y medicinales a diferentes sectores industriales. Contamos para ello con 12 plantas de producción y 14 plantas de envasado. Y tenemos 2 laboratorios de gases de alta pureza y nuestro departamento de I+D está ubicado aquí en Barcelona. Desde 1995 formamos parte del grupo Air Products estadounidense, que tiene presencia en 50 países y suministra también nuestros gases y nuestras tecnologías a más de 30 segmentos de la industria, en sectores tan variados como la petroquímica, la industria metalúrgica, segmentos de alimentación, componentes electrónicos, bebida. Los gases están presentes en distintos aspectos de nuestra vida. Nuestra empresa se centra en los mercados emergentes, en mercados de nuevas energías, en los mercados medioambientales, todos ellos fundamentales para la sostenibilidad del planeta. Lo que queremos es aportar soluciones a través de nuestros gases
en sectores tan importantes como para esta sostenibilidad como son la gasificación, el hidrógeno para movilidad y transición energética y la captura de CO2, que es en lo que nos centraremos hoy durante la mesa redonda. Nuestros clientes en el año 2019, gracias a nuestros gases y a nuestras tecnologías, pudieron evitar 69 millones de toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera, que lo que está en línea con las directrices del Pacto Verde Europeo. Como ya ha comentado Ancloé y también mis compañeros, el objetivo principal de este Pacto Verde es tener una Europa climáticamente neutra en el 2050. Para ello, hay una serie de acciones que lo que quieren es impulsar esa transición hacia una economía limpia y circular, con una gestión adecuada de los recursos, reduciendo la contaminación y las emisiones, al mismo tiempo que protegemos la biodiversidad. Para cumplir estos objetivos hay que actuar en todos estos ámbitos que se ven reflejados en esta imagen, cubriendo desde la agricultura y una cadena alimentaria sostenible, hasta una industria que fomente la economía limpia y circular. Y en este sentido, enfocándonos en la circularidad, voy a explicar un par de proyectos que hemos desarrollado desde Carburos Metálicos, conjuntamente también con nuestros socios y clientes. El primero de ellos se desarrolló en las Islas Canarias, concretamente en nuestra planta en Telde, y está operativo desde 2014. El proyecto se basa en capturar el CO2 procedente de una planta vecina de Vidrieras Canarias para su posterior tratamiento y utilización en diferentes sectores industriales, mayoritariamente en aplicaciones alimentarias. Mediante esta innovación, nuestra planta dejó de quemar fuel oil, que es la tecnología o el método que utilizábamos anteriormente para obtener este CO2, y pasamos a capturarlo directamente de la planta de Vidrieras Canarias. Con esto evitamos la emisión de 25 toneladas de CO2 al día y además también disminuimos el consumo de recursos fósiles, ya que al evitar la combustión del gasoil para la obtención del CO2, pues, se utilizaban 420 kilos a la hora de este combustible, con lo cual también reducimos el uso de esos combustibles fósiles. Además, esta tecnología desarrollada por Carburos mantiene la capacidad de producción de la planta, que son unas 8.500 toneladas anuales de CO2, y es con esto que quería mostrar que esta integración industrial que nos lleva a una economía circular no está reñida con la productividad de las industrias y que además este modelo se puede replicar en otras fábricas, en otras situaciones y en otras localizaciones con un resultado muy positivo. Y el otro proyecto que quería explicar es un proyecto financiado con fondos públicos de la Unión Europea dentro del proyecto del programa LIFE y concretamente en el subprograma Climate Change Mitigation, también alineado con los objetivos del Pacto Verde y con la Estrategia Española de Economía Circular. Este proyecto tiene como objetivo reducir las emisiones mediante una integración industrial y además crear unas nuevas cadenas de valor. El consorcio en el proyecto está formado por 3 socios: Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, Bioeléctrica de Garray del Grupo Enso y Carburos Metálicos. Y en línea siempre con esta integración industrial basada en los principios de la economía circular. El proyecto ofrece un nuevo modelo de economía circular donde las emisiones y los residuos de unas industrias pueden ser la materia prima y los recursos para otras actividades industriales. En la imagen tenemos a la izquierda cómo estaba la situación antes de la creación de este nuevo plan con el proyecto LIFE. Tenemos la empresa bioeléctrica de Garray, del Grupo Enso. Tiene una planta de generación de energía eléctrica a partir de biomasa en Garray, en Soria. Y en sus cercanías hay un invernadero de actividad agrícola que requiere de CO2 para la productividad de sus cultivos, y este CO2 era suministrado en parte por Carburos Metálicos desde una de sus plantas que no está en la región donde se ubica el invernadero. Además del invernadero, pues también necesitaba de energía pues, para la calefacción del mismo y para otros usos. Lo que se pretende con el proyecto LIFE es un nuevo modelo circular
en el que se produce la captura del CO2 presente en los gases de combustión de la planta de biomasa para tratarlo y purificarlo posteriormente y utilizarlo como un producto comercializable. La caldera de biomasa o la planta de biomasa utiliza material vegetal de origen forestal y agrícola. La idea, al hacer esta integración, es que también haya una simbiosis con las empresas cercanas a donde están ubicadas tanto la planta de producción de energía eléctrica como la planta de captura de CO2. Esta simbiosis la podemos traducir en que el CO2 capturado directamente iría por tubería al invernadero, que lo necesita para sus cultivos. Parte de este CO2 también después se utilizaría en empresas que estuvieran localizadas en las cercanías de la zona, siendo un producto local. Parte de la energía y del calor de la planta eléctrica generada a partir de la biomasa iría también al invernadero que lo necesita para su funcionamiento, pero a la vez todo el material vegetal residual que saliera del invernadero podría ir a formar parte o iría a formar parte de la biomasa que se necesita en la planta, evitando así también las emisiones que la degradación de este material podrían causar si no se utilizara y se dejara como un residuo. Por tanto, son simbiosis que nos permiten acercar o tener unos insumos de proximidad y utilizar estos residuos como fuentes de materia prima para otras industrias. Además, nuestro objetivo dentro del proyecto es también tener un CO2 que sea sostenible, con un balance neutro de carbono y cuyo objetivo final sería obtener una certificación o una declaración ambiental de producto basada en un análisis de ciclo de vida. El análisis del ciclo de vida también es una parte importante del proyecto. El proyecto está en curso y dentro del análisis del ciclo de vida lo que se pretende es comparar la producción de este CO2 capturado a partir de la planta energética utilizando biomasa con los dos métodos, dijéramos, diferentes de obtención de CO2, o bien por combustión de gas natural o procedentes de otras plantas industriales. La principal ventaja ambiental de este proyecto es la reducción global de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto de manera directa, porque estamos haciendo esta captura de este CO2, como también de forma indirecta a través de la reducción de las emisiones asociadas al transporte de este CO2, ya que al producirlo localmente no necesitamos que haya un transporte desde nuestras plantas de fuera de la región hacia el punto de consumo. Y ya para finalizar, y también creo que Cristina ha mencionado antes la importancia de la colaboración tanto público-privada como entre empresas, pues es simplemente mencionar que la innovación junto a nuestros clientes y a nuestros partners hace posible que nuestros gases industriales impulsen el desarrollo sostenible establecido en el Pacto Verde Europeo. Si no lo podemos hacer juntos, estos objetivos tan ambiciosos van a ser complicados de cumplir. Y gracias. Muchas gracias, Sonia. Pues ahora, si no me equivoco, van a subir el resto de panelistas a lo que denominamos el escenario, este escenario virtual, para dar comienzo al turno de preguntas. Recordaros que todavía hay opción para seguir planteando vuestras preguntas, las preguntas que queréis hacer a los ponentes. Y quizás yo para empezar, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Chloe, porque bueno, hemos estado, además por falta de tiempo, y bueno, luego todos los ponentes lo han ido mencionando, ¿no? Lo ambicioso que es este Green Deal, etcétera. Y bueno, como a Chloe además la conozco hace tiempo y además sé que es responsable, como he dicho en la presentación, de todas las plataformas nacionales de SUSTEM, me gustaría preguntarle cómo se espera que se traslade este Pacto Verde Europeo a los Estados miembros. Pues eso es una pregunta grande. Es verdad que
ahora todo se está trabajando a nivel europeo, pero no en aislamiento de los Estados miembros para nada. Todos los planes de acciones que hay dentro de este Pacto Verde se está trabajando siempre con los Estados miembros. Hay task force, lo que se llama, no sé cómo se dice eso en español, task force, que se forman entre de todos los Estados miembros junto con la Comisión Europea. Hay muchos ejemplos de ellos. Es verdad que la sociedad dentro de los países miembros no se dan cuenta de la portada de este Pacto Verde, de la importancia y del cambio que se supondría para ellos, ¿no? Es un poco eso, llegar a la sociedad en los Estados miembros, yo creo que hace falta un poco todavía, pero a nivel político los gobiernos están trabajando ahora mismo, por ejemplo, están haciendo ahora el plan lo que llaman plan de recovery, que es ese presupuesto enorme que se ha decidido después de la pandemia de 700.000 millones de euros que se va a repartir entre diferentes países Estados miembros. Creo que para España es 150.000 millones o 200.000 millones, es muchísimo. Pues ahí ya se está proponiendo diferentes temas para utilizar este dinero. Y está claro que la mayoría se dedicará a todo lo vinculado con el Pacto Verde. Y está pasando ahora, está en curso ahora. Fenomenal. Muchas gracias. Vamos, de hecho, sí que estamos viendo, pues bueno, por ejemplo, como decía yo en un momento de mi intervención, la publicación del Plan de Acción de Economía Circular a nivel nacional y, bueno, pues esperan que lleguen otras iniciativas. A continuación tenemos una pregunta para María, que pregunta, ¿los procesos de captura de carbono y utilización supondrá la utilización de reemisión de CO2 a la atmósfera? ¿Contaría en este caso como reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? Bien, gracias por formar la pregunta. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta dos puntos. A ver, cuando hablamos de utilización podemos hablar de una conversión en otros productos o en una utilización directa. Aquí tenemos que tener en cuenta también un concepto que es el tiempo que vamos a fijar ese CO2. Eso también es algo importante porque nosotros hablamos mucho de eso, de conversión y utilización, pero realmente aquí lo importante es que tenemos que movernos hacia productos que realmente permitan fijar más tiempo ese CO2. Eso es un punto muy importante porque ahora sí, pues eso se está capturando, se está utilizando, pero esto es realmente clave realmente para poder hablar realmente de una reducción efectiva de las emisiones que tenemos actualmente. Por otra parte, también es importante tener en cuenta la integración que hagamos en nuestros procesos, porque, por ejemplo, hay procesos pues como el caso del CO2 supercrítico, se puede utilizar a lo mejor el mismo proceso en el que se ha producido y eso evita el uso o el consumo de energía por otra parte. Entonces hay que tenerlo en cuenta también desde una perspectiva global del proceso, cómo se integra. Por ejemplo, Sonia lo está hablando dentro del LCA global que están haciendo y todo lo demás, pues es importante también tener en cuenta caso por caso y tener en cuenta estos puntos claves. Muchas gracias, María. A continuación, una pregunta para Miguel. Esta es muy específica y preguntan, ¿existen ejemplos de evolución dirigida de enzimas quitinolíticas que pudieran ayudar en el desarrollo de una hipotética biorefinería basada en este material de partida? Entiendo que se refiere basada en material de partida a partir de plástico. Yo también entiendo. Bueno, serían enzimas ligninolíticas, ¿no? Ligninolíticas que degradan lignina. Actualmente no hay casos en los que sí se ha descrito determinadas enzimas ligninolíticas que pueden actuar sobre plásticos como por ejemplo el polietileno. Las lacasas está muy descrito en la literatura que pueden actuar sobre el polietileno, en general sobre poliolecinas.
En el caso de los composites termoestables, que son el caso de estudio que he comentado, no hay nada descrito, con lo cual es una prueba de concepto este proyecto. Y la investigación es muy básica, en el sentido de que todavía no hay desarrollos claros en los que se puedan aplicar estas enzimas para el tratamiento, sobre todo, de plásticos que no son hidrolizables, como las poliolefinadas, ¿no? En el caso de plásticos hidrolizables, sí existen casos, incluso compañías muy potentes que llevan años investigando, como Carbios, para plásticos como el PET. Pero claro, no son enzimas lignolíticas, sino que son hidrolasas, ¿no? Al final, el cuello de botella, tal como yo lo veo, es el mismo, y es que para que esto sea rentable, la producción de la enzima y sobre todo la eficiencia de la misma tiene que tener unos costes muy reducidos y tienen que ser enzimas muy eficientes para el tratamiento del plástico que está contaminando actualmente nuestro planeta. Por lo tanto, yo creo que, por un lado, tiene que haber una gestión de los residuos para clasificar los plásticos, no vale tenerlo todo mezclado, porque cada enzima va a actuar sobre un plástico de una manera muy distinta. Y por otro lado, lógicamente, el plástico que ya está contaminando el medio ambiente es muy difícil que pueda ser degradado con tratamientos enzimáticos o microbiológicos. Microbiológicos simplemente porque utilizando microorganismos manipulados genéticamente no se pueden liberar al medio por legislación. Entonces, lo que hay que hacer es plantearse desde el momento actual en adelante una gestión de los residuos de una manera completamente distinta y al tiempo trabajar en biotecnología para buscar soluciones enzimáticas o microbiológicas. Muchas gracias, Miguel. A continuación, una pregunta para Sonia en relación al proyecto LIFE que has presentado, y es ¿qué ventajas tiene ese CO2 capturado en términos, por ejemplo, de huella de carbono? Bien, bueno, como he comentado, estamos realizando el ciclo de vida. Es verdad que la planta de captura de CO2 esperemos que esté terminada pues, a mediados de este verano. Pero bueno, el ciclo de vida de los otros dos sistemas de generación de CO2 ya están en marcha. Y claro, sí que pensamos que la huella de carbono de este CO2 será evidentemente más baja respecto a los otros dos sistemas, puesto que estamos utilizando pues, este carbón, dijéramos, biogénico, que ya es neutro en emisiones porque viene de la planta energética que utiliza la biomasa. Por tanto, va a ser un carbono, un dióxido de carbono que viene de una fuente renovable con una huella de carbono que podríamos llamar neutra. Por esto también nosotros queremos hacer esta declaración ambiental de producto y la importancia que puede tener, pues, tener esa declaración para el uso de este CO2 en distintos procesos. Un poco también ligado con lo que comentaba María o la pregunta que le han hecho a María del tema de las emisiones. O sea, hay que también tener en cuenta el uso de este CO2 y ver cómo a nivel europeo el uso del CO2, no solo lo que es el secuestro del CO2, también puede contar para esa reducción de emisiones, porque al final también queda fijado por un tiempo, lo que comentaba también María, cuánto tiempo se necesita para fijar ese CO2, las ventajas que puede tener la utilización de ese CO2 en determinados procesos. Por ejemplo, ya comentaba lo de la utilización de CO2 supercrítico. Si utilizamos ese CO2 en esa forma, estamos evitando el uso de otros productos químicos que pueden ser más contaminantes que el CO2. Incluso en alimentación, poder utilizar ese CO2 nos alarga la vida útil del producto y esto hace que reduzcamos food waste, desperdicio alimentario, que también es uno de los el tercer factor más importante en generación de emisiones. Entonces, hay que también ver las bondades que tiene el CO2 y, bueno, si podemos conseguir con esta economía circular, que sería el ejemplo del proyecto LIFE, pues reducir su huella de carbono, ese sería uno de los objetivos principales. Muy interesante, gracias, Sonia. Tenemos otra pregunta para Miguel y preguntan concretamente, algunos de los residuos que se separan en las plantas de tratamiento de residuos municipales son plástico, film y papelote. No tienen salida a gestor autorizado y acaban siendo un rechazo. ¿Se ha probado en estos casos la degradación enzimática? Hasta donde yo estoy, no. De hecho, esta pregunta enlaza muy bien con algo que nos ha pasado recientemente. Nos contactó a la compañía de Weinstein, una industria que trabaja en reciclado de
de material de reciclado de papel para producir nuevos embalajes y en ese proceso, como subproducto, tenían un montón de plásticos de diferente índole y querían saber si se les podía dar un tratamiento determinado, ¿no? De nuevo, el problema aquí estriba en que si tienes una mezcla de productos muy distintas, es muy difícil encontrar enzimas que actúen de manera universal sobre todos los plásticos, sobre una mezcla de plásticos. Idealmente puedo visualizar o prever en un futuro un cóctel enzimático que pudiera actuar en unas condiciones determinadas sobre distintos materiales al mismo tiempo, ¿no? Pero eso requiere un gran desarrollo. Y en el caso particular que me preguntáis del plástico, film y papelota, hasta donde yo sé, no hay nada probado todavía. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta para el resto de compañeras. Anne-Chloé, ¿ha afectado en algo la pandemia a los objetivos del Green Deal? Pues ha afectado de manera bastante limitada el timing. Algunas propuestas legislativas se han retrasado, pero no mucho. Realmente no mucho, y un aspecto muy importante es este paquete financiero que se va a dar siguiente la crisis debido a la pandemia y que se pretende dedicar lo más posible a todas las acciones del Pacto Verde. Entonces es más dinero, más inversión todavía, entonces debería ser aún más positivo al final. Uh-huh. Y sorprendentemente, la Comisión Europea no ha parado y continúan publicando todas las acciones y propuestas legislativas. Me consta. Sí. Una pregunta para María, y es ¿cómo se pueden mejorar los actuales procesos con bacterias para la conversión del CO2? Bueno, ahí como comentaba brevemente en la presentación, bueno, ahí tenemos un montón de armas nuevas que podemos aplicar para mejorar esos procesos. Actualmente, bueno, típicamente esos procesos tienen un bajo rendimiento por el momento en relación a otros procesos, por ejemplo, químicos. Entonces, eso es algo que con los screenings porque, bueno, actualmente tenemos un montón de bases de datos con un montón de información que tenemos que procesar sobre potenciales cepas interesantes para la conversión de CO2. Entonces, ahora tenemos muchas herramientas para poder procesar, para poder tener toda esa información, analizarla bien y llegar a unos biocatalizadores muy buenos para la conversión. Además que podemos, digamos, tunear para conseguir, para mejorar esos rendimientos. Entonces, ahora es algo paralelo a lo que pasa en otros procesos con la biotecnología, ¿no? Simplemente ahora tenemos muchas más armas, tenemos muchas más opciones para hacerlo, y un punto muy importante de la biotecnología, del uso de procesos biotecnológicos, es la gran variedad de productos que podemos obtener. Eso también nos permite productos con un tiempo de fijación del CO2 muy largo, polímeros, por ejemplo. Entonces, esto, incluso proteínas, pensando en alimentación humana. Entonces, esto nos permite hacer, bueno, muchísimas cosas, muchísimas ramas, muchísima flexibilidad. Uh-huh. Muchas gracias. Y para terminar, me gustaría dirigirle una última pregunta a Sonia, hablando, bueno, pues hemos estado viendo, hemos escuchado tanto a María como a ti hablar de cómo se captura ese CO2 y le pueden dar distintas aplicaciones. Pero bueno, también es cierto que el CO2 se puede utilizar directamente de manera industrial. Entonces, me gustaría que profundizaras un poco en cómo el uso del CO2 en diferentes aplicaciones industriales ayuda a la sostenibilidad de las mismas. Gracias, María. Ay, Cristina. Bueno, a ver, ya creo que también lo he comentado un poco antes en la otra pregunta, ¿no? El CO2 tiene muchos usos. Si nos centramos, por ejemplo, en la alimentación, tanto en la parte de CO2 supercrítico como para congelación de alimentos o conservación de los mismos, su uso es de vital importancia porque es uno de los gases que nos ayuda a la conservación de los alimentos por su efecto bacteriostático y fungiestático.
Por tanto, si podemos alargar la vida útil de estos alimentos, pues estamos contribuyendo también a reducir el desperdicio alimentario. Es verdad que estos alimentos van envasados en plásticos y que cada vez pues, se está trabajando más para que estos plásticos pues, sean más sostenibles, pero también es cierto que si no fuera así, pues todavía habría más desperdicio alimentario. Entonces, a veces pesa más pues, lo que es la conservación del propio alimento para evitar ese desperdicio que el plástico mismo que se está utilizando. Esa sería una aplicación. Hay otras aplicaciones en las que se utiliza el CO2, por ejemplo, para tratamiento de aguas, para reducir el pH, en CO2 supercrítico, como ya ha comentado antes María, en agricultura, tratamientos para evitar la proliferación de insectos en productos de almacén, tipo cereales o frutos secos, que si no se utilizara pues, el dióxido de carbono, se utilizarían otros productos que son químicamente más complicados a nivel también medioambiental y de salud. Entonces, yo creo que lo comentó María al principio, ¿no? Que tiene igual mala prensa o que se le da como una connotación de que es un gas que es malo, pero realmente tiene muchas ventajas y tenemos que potenciar su utilización. Sí, hay que, quizás todo en su justa medida y bien utilizado, ¿no? Pues tiene sus bondades y tiene su utilidad. Pues ya sin más, yo creo que vamos a ir terminando. Agradecer a todos los ponentes, a Chloe, Sonia, María, Miguel, por vuestra intervención, por lo animado del debate. Y recordaros que al finalizar esta sesión recibiréis un enlace pues para poder visualizar luego el evento a través del canal de YouTube y también podéis pedir a la organización las presentaciones de los ponentes. Y sin más, pues nada, despedirme, desearos que paséis un buen día y eso esperamos en la próxima, el 18 de mayo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Gracias.